Las analizarlo. palabras, las declaraciones que nos deja, las reflexiones que nos deja Antonio Helguera, quien se nos adelanta el viernes, como se lo informamos oportunamente, se nos va, un infarto nos lo arrebata, y digo nos, porque era de todos los mexicanos de a pie. Y déjeme saludar a uno de sus hermanos, a uno de los chamucos. Le agradezco mucho por su paciencia a Rafael Barajas, el Fisgón, sobre todo hoy, en momentos tan difíciles para ustedes, esta camada de amigos, mi querido Rafael, ha de ser un momento muy complicado. Te abrazo a la distancia, Rafa. Pues muchas gracias, lo recibo con mucho cariño. Y pues sí, la verdad queríamos muchísimo a Antonio Helguera, a Toño, a Tony. Como lo acabas de mostrar, tú acabas de hacer realmente una muy bonita semblanza de cómo era él, una buena recopilación, digamos, de opiniones, de sus opiniones. Así pensaba, así era. Pero es muy curioso porque si tú revisas lo que viste, vas a ver a un tipo muy directo, muy duro, tal, pero perdón, era una gente de una nobleza absolutamente extraordinaria, ¿eh? Y todo el mundo lo acababa queriendo, porque así era, porque era realmente un hombre muy bueno. Y si tenía esta dureza es porque tenía un sentido muy fuerte de la justicia y se indignaba mucho con con las mentiras, con la crueldad, con la maldad y con la tontería, ¿no? Así era él. Era un hombre muy inteligente, muy, muy inteligente. Rafael, ustedes pierden a un hermano, a un colega, a un amigo. Sí. ¿Qué pierde México? ¿Qué pierden los mexicanos con la partida de Helguera? Mira, yo creo que Helguera era en realidad, en el fondo era un gran artista. Pero además era, y esto es algo que se valora poco, era un gran analista político. Es decir, era un gran conocedor de la escena política mexicana. Tenía un conocimiento, tenía una memoria fantástica. Yo soy malísimo para recordar los nombres, ¿no? Él recordaba los nombres, los datos, Yo soy bueno para recordar fechas y datos y cosas así, pero él era espléndido para recordar nombres, hacer asociaciones, sabía quién había estado en qué lugar, en qué momento, etcétera, etcétera. Y era muy preciso en sus análisis. Tenía la capacidad de encontrar las paradojas en los procesos, ¿no? en los hechos políticos, y sabía sacarle jugo a estas paradojas, es decir, sabía sacarle un chiste a cada una de estas paradojas. Esto no es tan fácil. Mira, fíjate, él viene de toda una tradición de caricaturistas mexicanos que nació en el siglo XIX, y hay que decirlo, es una tradición muy mexicana, es una tradición muy de este país. Son, digamos, caricaturistas que que son herederos de los caricaturistas de combate del siglo XIX, que se comprometían con causas, que militaban en sus causas, que eran artistas además, y que además eran periodistas y encontraron en el periodismo un canal de expresión. Y digamos que el primero de estos caricaturistas creo que fue, sin lugar a dudas, el director del Hijo del Aguizote, Daniel Cabrera, que firmaba como Fígaro, pero después salió toda una tradición de este tipo de dibujantes. A Fígaro, a Daniel Cabrera lo sucedió un hombre que era más o menos su contemporáneo, que era casi un contemporáneo suyo, se llama Jesús Martínez Carrión, y a Jesús Martínez Carrión pues lo sucedieron también otros caricaturistas de este tipo. Yo estoy convencido de que gente como Alberto Beltrán y los dibujantes del taller de gráfica popular pertenecían a esta tradición, y sin lugar a dudas Ríos, Helio Flores, Naranjo,
pertenecían a esta tradición, y Helguera es un discípulo de esta tradición. Entonces, pierde un gran representante de una tradición periodística y artística muy importante el país con la muerte de Helguera. Rafa, creo que en estos momentos en los que, y a mí me puso la piel chinita, si me permites la expresión, estas palabras de Helguera en esa feria del libro, en donde dice, yo no voy a criticar a lo pendejo esto que he esperado toda la vida. No sé si nos pueda volver a poner estas declaraciones de Helguera, porque creo que en este momento deben de llevarnos a la conciencia, ¿no? O sea, deben de tener eco en la conciencia de todos los mexicanos y sobre todo en los medios de comunicación. Lo hemos platicado una y otra vez contigo, Rafael. Tenemos a personajes que se dicen imparciales, pero que se dedican al golpeteo político con gran sesgo, haciéndole el caldo gordo a la derecha, tratando de torpedear los esfuerzos de López Obrador, de la 4T. No se quitan la máscara, pero eso sí, nos tiran estiércol a los que abiertamente nos decimos, estos somos, hay transparencia, y ese era Helguera. Ceci, póngalo otra vez para escuchar la reflexión de El Fisgón aquí en Sin Censura. No tengo reparo alguno en decir que yo soy simpatizante absolutamente del gobierno de López Obrador. Eso no quiere decir... Sí, porque a cada rato yo veo que me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. A ver, güey, o sea, ¿por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Digo, y si abren la jornada de hoy, pues verán mi cartón de hoy donde sí critico lo de ayer. O sea, cuando hay cagadas lo critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida. Déjame escuchar tu reflexión sobre esto, que son declaraciones brutales de Helguera, Rafa. Pues a mí me parecen correctas. Fíjate, lo que él está planteando es muy razonable al final de cuentas. Es decir, esta crítica que se ha hecho de que, ustedes, es decir, que al final de cuentas es una crítica muy simplona, que nos dice que los caricaturistas que éramos de izquierda nos hemos vuelto oficialistas y que entonces ahora somos todo aquello que antes criticábamos y todo eso. Eso en realidad es una tontería, y Antonio lo dice con mucha claridad. Es decir, nosotros criticábamos al PRI, criticábamos al PAN, no porque fueran un equipo o un partido que no nos gustara. Esto no es el fútbol. Es decir, no es que le hubiéramos apostado al Cruz Azul y estábamos esperando que el Cruz Azul llegara al campeonato. Es decir, criticábamos al PRI, criticábamos al PAN, justamente porque seguían políticas de contención salarial, ecocidas, porque echaron a andar una guerra criminal en contra de los mexicanos más que en contra del narco, porque seguían una política económica que favorecía esencialmente a un grupúsculo de grandes empresarios, y queríamos que esto cambiara. Es decir, ahora estas políticas se cambiaron en la Cuarta Transformación, y si nosotros revisamos lo que ha hecho la Cuarta Transformación, pues vas a ver que son las cosas por las que peleamos durante décadas. Entonces es curioso porque nos bombardean todo el tiempo con campañas diciendo que el gobierno es un desastre, que todos los políticos son iguales, en fin, ¿no? Es decir, dicen un montón de mentiras, nos bombardean además con mentiras. Y pues a nosotros no se nos olvida que estos grandes medios eran consentidos del viejo régimen y que la pasaron muy bien en el viejo régimen y que hablaron muy bien de un régimen que hacía cosas verdaderamente terribles. Todos los medios tienen dueños, y los medios tienen dueños que son muy ricos, y esos medios jamás dicen nada que pueda afectar a los intereses de sus dueños. Y es curioso porque todos estos medios que se dicen informativos, pues ahora no dicen nada de lo que se está haciendo bajo este gobierno. Y yo creo que ser crítico, o sea, es decir, un periodista tiene que dar toda esta información. Y va a dar una semblanza muy, muy sencilla de todas estas cosas. Por ejemplo, se impulsa una política de austeridad y honestidad
y gracias a esa política de austeridad se han ahorrado más de 1.500.000.000.000 de pesos, ¿no? Y esto ha servido para ampliar los programas sociales. Ya no se le perdonan los impuestos a los más ricos, y sabemos que en 2 años la Cuarta Transformación ha, digamos, recuperado adeudos por 736.000.000.000 de pesos, y esto también sirve para echar a andar programas sociales. Bueno, entonces me llama la atención que esto, digamos, en los grandes medios simplemente no se toca, no se habla de que, digamos, de que hay estabilidad, de que por primera vez en décadas el peso no solamente no se ha devaluado, sino que se ha recuperado un poco, que México realizó un pago a la deuda extranjera por 4.000.000.000 de pesos. No se dice que el salario mínimo subió de 88 pesos a 141 pesos, que se aprobó una ley laboral que fomenta la democracia sindical y que apoya a los trabajadores, que hay un programa importante de camino. Es decir, son cosas que no se dicen porque simplemente no forma parte de la agenda de estos señores. Entonces, lo que criticábamos es precisamente que no se subiera el salario mínimo. Lo que criticamos precisamente que se siguiera una política ecocida. En cambio, ahorita tenemos una política de sembrar árboles y todas esas cosas. Bueno, entonces, lo que dice Toño Helguera en ese video que tú tienes es básicamente esto. Les está yendo a fondo, si tú te fijas. Lo hace bruscamente, pero está diciendo lo correcto. Y mira, hoy nos amanecimos con una cosa muy curiosa. Es decir, por un lado tenemos que se nos murió Antonio, ¿no? Y la verdad estamos tristes y compungidos nosotros sus colegas y sus compañeros, estamos muy lastimados, ¿no? Es decir, fue una muerte además totalmente inesperada. Y de repente ves en Twitter una campaña contra él. Es decir, bueno, lo primero que vimos es una campaña espontánea de solidaridad con Antonio, ¿no? Hacia Antonio, de cariño hacia Antonio. Fue una campaña muy fuerte y es algo que le salió a la gente. Y luego vino una campaña de descrédito que es increíble, ¿no? Porque incluso encontramos una serie de gente que dicen cosas ya totalmente inventadas, pues, ¿no? Es decir, dicen que una señora dijo que Toño había muerto por la vacuna del COVID. Eso no es cierto. Murió de un infarto. Hay otro personaje que se lanza a decir que después de dibujar como alcohólico a Calderón, Helguera murió como alcohólico. Y digo, ¿de qué están hablando? Es decir, son verdaderamente horribles, porque mienten y porque todo su discurso se basa en mentiras, ¿no? Y al lado de eso, nos encontramos también con, a ver, te cuento algo. Hicimos un programa del Chamuco TV este fin de semana, salió ayer, domingo, en el cual entrevistamos a Hugo López Gatell, y él habla de que hay una campaña de descrédito en contra del sector salud de este gobierno, y que esta campaña de descrédito parece tener ligas muy fuertes con empresas que compran medicinas en el país y que lanzan campañas de descrédito y tal. Y él dijo él señaló que había grupos que, por ejemplo, que todo el tema del desabasto de las medicinas con cáncer era falso, es lo que él dice, y él dice además que estos grupos efectivamente forman parte de están presididos es un grupo limitado que son, él dice, son como 20 gentes y que son básicamente los mismos y que están encabezados por un operador del PAN. Es decir, la campaña en redes es brutal. Es decir, cuando esto es algo que se puede resolver muy fácilmente. Revisemos si la información es real, ¿no? Revisemos si efectivamente hay 7 grandes empresas que tienen vínculos con viejos políticos del PRI y del PAN, que esas empresas concentraban la venta de las medicinas, que esas empresas son capaces de hacer campañas de descrédito para defender intereses, porque estamos hablando además de miles y miles de millones de pesos. Hablemos además de cómo se han dado las campañas de descrédito en América Latina, de cómo estas campañas han sido parte, digamos, de las estrategias que se han seguido en Argentina,
en Bolivia, en Ecuador, para echar abajo a gobiernos progresistas. Y vamos a ver, bueno, vamos a revisar todo esto. Vamos a ver también si realmente existe desabasto de medicinas y o si existe, si ese desabasto es un problema nacional o si es un problema global. Porque efectivamente hay medicinas contra el cáncer que no se surten, pero a nivel global, porque la producción es muy lenta, en fin. Entonces, yo sí creo que ahora sí que en honor a Helguera, en honor a todo esto, lo que tenemos que hacer es apostar por la verdad. Es decir, y hacer una revisión de fondo y vamos a ver quién está mintiendo, quién está exagerando, quién está haciendo campañas sucias, ¿no? Y vamos a ver si quién tiene un comportamiento que es poco ético. También ahorita, en esta campaña que han lanzado contra Antonio Helguera, yo veo mucha gente que además son increíbles porque son cuentas que tienen 20 o 30 seguidores, ¿no? Son de chistes, son ejércitos de bots lo que estamos viendo, ¿no? Con algunas figuras reales, con algunos influencers, etcétera. Pero eso es toda una estrategia que está muy montada. Que no me digan que las campañas de bots no son parte de una estrategia de descrédito y de una campaña de odio. Es decir, ¿quién necesita contratar un ejército de bots para promover una idea, para promover una consigna, ¿no? Entonces, revisamos todo esto y claro, comparan, por ejemplo, algunas caricaturas que hizo Helguera, que hice yo, que hizo José Hernández en el 2007, si mal no recuerdo, sobre el accidente de Muriño, y perdón, hacen esto para justificar los ataques contra Helguera, ¿no? Y perdón, pero son casos muy distintos. Si nos vamos al fondo, lo que vamos a ver ahí es que en aquel entonces lo que nosotros criticamos es el hecho de que el gobierno de Calderón se había metido en una dinámica de guerra contra el narco que era muy sospechosa. Y sospechábamos, y teníamos, no nada más sospechábamos, sino teníamos elementos sólidos para considerar que había un vínculo muy fuerte entre un sector del gobierno y el narco. Todo esto se vino a comprobar de manera muy clara, entre otras cosas, con el juicio a García Luna en Estados Unidos y pues con toda una serie de reportajes, historias que se han ido documentando. Entonces, eso es lo que se criticaba en esas caricaturas. Lo que se criticaba es la hipocresía de un régimen que te buscaba presentar como un santo a un gobierno, perdón, que estaba infiltrado por el narco. Ese es el problema. Y ese es el tema de fondo. Y ahí, por supuesto, que no van. Rafa, para cerrar, en este humilde espacio dedicado a Helguera en Sin Censura, se quedan sin uno de los chamucos. Hay talento entre los caricaturistas mexicanos para, no sé si reemplazar, porque no se puede reemplazar a nadie, pero sí suceder en los espacios que tenía Helguera. Hay quien venga atrás empujando fuerte pues detrás de ustedes, esta camada de moneros, como el Fisgón, como Satú, como Hernández, como Helguera. Lo que dices es correcto. Yo creo que a Helguera no lo vamos a poder reemplazar. Como no podemos reemplazar a Ríos, como no podemos reemplazar a Naranjo. Con quienes Helguera seguramente debe de estar divirtiéndose muchísimo en estos momentos, si es que existe un más allá de monerío, ¿no? No va a ser posible reemplazar a ninguno de estos. Pero sí creo yo que hay toda una serie de gente, toda una serie de dibujantes muy talentosos que están haciendo trabajo y que están haciendo un muy buen ejercicio caricaturil, ¿no? Es decir, por supuesto, a ver, perdón, es decir, José Hernández es un súper dibujante, es un extraordinario editorialista gráfico. Elio Flores es un extraordinario editorialista gráfico. Claro, Rapé es un gran editorialista gráfico. Claro, ellos ya llevan rato trabajando, pero claro que también tiene una nueva generación de jóvenes empujando y haciendo también muy buenas cosas. Está, sin lugar a dudas, Acelo, el Chelo,
está sin lugar a dudas Waldo Matos, que es muy buen dibujante, está el compañero Antonio Rodríguez, que me parece extraordinario, está el trabajo también del Fer y otros compañeros, y además hay una cosa que es muy interesante, hay una nueva generación de mujeres dibujantes, bueno, está Beatrix, está en fin, hay varias compañeras que están también trabajando, está Cintia Bolio, están otras compañeras, está Citlali del Río. Entonces, yo sí creo que ante lo que estamos es ante una tradición viva. Es decir, toda esta tradición que inició Daniel Cabrera en el siglo XIX, de la cual Helguera era un continuador, sigue activa y sigue viva y sigue dando frutos. Y eso es lo que es muy interesante de este proceso. Te voy a decir, esta forma de caricatura mexicana, este tipo de caricatura mexicana, este tipo de caricaturistas que se dan en México, no se dan en todos los países. Se dan un poco en Francia, en Estados Unidos no mucho. No se dan mucho en Inglaterra, se dan a veces algo en España en algunos momentos. En Argentina no se dan. Y forma parte de una tradición periodística y artística que sigue activa y viva en nuestro país. Y sin lugar a dudas, Toño Helguera era un gran exponente de esta tradición. Pues estamos al pendiente de los homenajes. Tengo entendido que en Canal 22, entre otros espacios, harán homenajes a Antonio Helguera y mi querido Fisgón. Rafael, tú sabes que desde esta pequeña trinchera, desde este rincón libre como el viento, estamos con ustedes en solidaridad. Que descanse en paz, Antonio, y nos corresponde ahora a nosotros continuar con ese legado de congruencia y de mucho políticamente incorrecto que tenía precisamente Antonio, pero que despertó muchas conciencias. Ojalá que podamos aquí, allá en los medios independientes, seguir con ese legado, y yo te abrazo, Rafael, y te agradezco mucho que nos acompañes en Sin Censura. Al contrario, Vicente, muchas gracias por la invitación. Cuídate, es Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura del legado de Helguera, quien se nos adelantó el pasado viernes.